todos, ¿cómo están? Bienvenidos al octavo Foro en Responsabilidad Social, Nuevas Masculinidades. En nombre de la Dirección de Proyección Social y el Centro de Educación para el Desarrollo de la Vicerrectoría Regional Orinoquía, nos complace saludarlos y tenerlos en esta bienvenida a nuestro octavo Foro de Responsabilidad Social, Nuevas Masculinidades, en los cuales contamos con la participación de nuestros dos ponentes, la psicóloga Julia Andrea Rojas, una de nuestras ponentes, y el sociólogo Wilman Andrés Morales López, que también son parte de nuestro equipo como docentes de la Vicerrectoría. Entonces, bienvenidos a todos y vamos a iniciar con el orden del día que tenemos para hoy. Entonces, en nuestra primera apertura vamos a iniciar con nuestros saludos de nuestra coordinadora del Centro de Educación para el Desarrollo, Diana Sofía Moreno Rojas. Sofía, bienvenida y te dejo el micrófono para que saludes a nuestros estudiantes, coordinadores y todos nuestros participantes. Gracias, Caterine. Yo le cedo la palabra a nuestro padre, nuestro coordinador de pastoral, el padre Carlos, para que inicie este evento con la bendición. Padre, ya le activo micrófono. Padre, en este momento intenta. Soy, listo. Perfecto. ¿Tiene cámara, padre? Sí, también tengo cámara. Sí. Listo. Gracias. Vale. Gracias, padre. Pues un saludo muy especial para todos los que hoy están llegando hasta este foro en responsabilidad social, con el tema de las nuevas masculinidades. Un saludo muy especial para todos ustedes. Qué bueno que hoy podamos reunirnos en torno a esto que nos une tanto, a esto que nos hace ser, a esto que nos constituye a cada uno de nosotros. Y qué bueno entendernos cada uno como un sujeto libre y capaz de pensar, capaz de decidir. Muchas veces en el proceso normal de la vida nos pasa que se nos vuelve muy cotidiano el perder nuestra capacidad de tomar decisiones, capacidad de ser líder de mi propia vida. Qué bueno entendiendo esto que soy y entendiendo que el otro es diverso, que el otro es distinto, que el otro tiene otras maneras de ver el mundo. Qué bueno que en esa unión yo pueda tener la capacidad de convivir y de hacer vida, de hacer cotidianidad. Yo siempre he dicho que la mejor manera de hacer cotidianidad entonces es cuando comprendo al otro, cuando lo sé, sé lo que vive, sé lo que pasa y comprendo su diferencia. Hoy, sobre todo, qué bueno reunirnos entonces en torno a este foro y tomar conciencia de lo importante que somos, tomar conciencia de lo importante que somos para nosotros y para los demás. Y un llamado que les hago a cada uno de ustedes, a valorar profundamente el tesoro de vida que tienen. Y eso significa cuidarla, y eso significa amarla, eso significa entender que yo soy una perla preciosa, que soy un tesoro grande, que solo yo tengo el proceso y la administración de mi vida. Con ese pequeño saludo inicial quiero entonces invitarlos para que pongamos este foro en las manos de Dios y que sea Él el que nos acompañe y nos dirija a todos nosotros. Te doy gracias, Dios, por el don de la vida, por esta tarde que nos regalas. Bendícenos a todos y acompáñanos en este proceso para que hoy tengamos un foro en el cual podamos aprender mucho. Ayúdanos a tener un poco la mente abierta, a no cerrarnos, a tener hoy esas perspectivas y recibir esas perspectivas de la mejor manera. Ayúdanos a salir de esa, a veces, poca interferencia en las cosas diferentes. Y ayúdanos a través de esa mente abierta a establecer nuevos parámetros, nuevas maneras de ver el mundo, nuevas maneras de ver la vida.
que tu presencia nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, aquí estamos. Muchísimas gracias, Padre, por su bendición y por la apertura a nuestro foro. En nombre de nuestra directora de Proyección Social, Magda Barrios, doy la bienvenida al octavo foro en responsabilidad social. En la presente versión se optó por el tema de las masculinidades porque nos desconocemos la pertinencia del concepto de género para interpretar y comprender muchas de las prácticas sociales que se expresan en nuestra cotidianidad a través de la violencia. Al entender las masculinidades como una configuración de práctica de género, estamos abriendo las posibilidades de visibilizar violencias que históricamente han sido invisibilizadas e ignoradas por la agenda pública y la academia al darle prioridad a las lecturas estructurales del fenómeno. Al proponer el tema Nuevas Masculinidades, también queremos señalar un camino que lleve a la construcción de apuestas investigativas. Esto es fundamental que quede en los corazones y la semilla de transformación social que esperamos en los estudiantes, como también la construcción de políticas y políticas sociales que consoliden propuestas tendientes a formular alternativas a las formas de homosociabilidad tradicionales que redundan en la competencia, el sometimiento y la violencia. Replantear la idea de masculinidad hegemónica es crucial para la construcción de relaciones sociales basadas en la igualdad y la salud pública, para la deconstrucción de estereotipos negativos que sustenten formas de discriminación y prejuicio. Esta noche los invitamos a todos ustedes a que escuchen atentamente las reflexiones de nuestros ponentes y las apropien, dado el caso, para iniciar un proceso de transformación en sus vidas en el ámbito de lo público y lo privado, tomando como base aspectos de la no violencia, la solidaridad y la empatía. Muchísimas gracias a ustedes, estudiantes, que nos permiten este espacio de construcción académica. Y esperamos que con este foro podamos sembrar y transformar sus vidas y ustedes puedan ser la proyección de esta transformación en sus entornos cercanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a nuestra coordinadora Diana Sofía Moreno Rojas. A continuación, pues, iniciamos formalmente nuestro octavo foro en responsabilidad social con nuestro primer ponente, el profesor sociólogo Wilmar Andrés Morales López, con su ponencia Violencia Homicida, Crimen Organizado y Masculinidades, la Comuna 3 de la ciudad de Villavicencio, Colombia. Bienvenido, profesor Wilmar Andrés. Buenas noches. Este espacio es suyo. Buenas Bienvenido. noches, un saludo para todos. Es muy grato compartir con ustedes esta tarde para socializar algunas ideas que se han suscitado alrededor de un proceso de investigación que venimos desarrollando al interior del Centro de Educación para el Desarrollo, que se titula Reconfiguración Territorial a través de prácticas sociales violentas en ciudades intermedias con altas tasas de violencia homicida. Yo creo que es justo reflexionar en este caso sobre el horror, sobre el drama, que significa una de las expresiones más radicales de la negación humana, que es la violencia homicida. Este ejercicio yo creo que es válido para entender a estas personas que ejercen este tipo de actividades incluso de una manera profesional. Hay que generar ese proceso de empatía y hay que reflexionar sobre estas prácticas sociales violentas, caso concreto del homicidio, mucho más allá de la conciencia de los victimarios. Estamos en un país donde los victimarios en muchas circunstancias han sido víctimas y no nos atrevemos como a mirar un poco más allá. Mis aportes el día de hoy van encaminados también a señalar unos procesos de violencia estructural que han colocado a unos individuos en unas situaciones de vulnerabilidad, de exclusión social, que no le han dejado más camino que el crimen. Les agradezco, por favor, puedan proyectar mi presentación. Yo la envié y
o yo la proyecto si puedo. Permíteme, profesor, y ya confirmamos. Dale. Bien. Sofía, en la parte inferior derecha, ¿cómo la posibilidad de ampliarlo más? No. Eso, perfecto. Es que ya tengo esta barra que no me deja ver algunas cosas. Hoy desapareció. Muy bien. Es que, bueno, están pidiendo acá ingreso algunos estudiantes y me desconcentran un poco. Bueno, como les decía, la ponencia que voy a socializar hoy es el resultado de un proceso de investigación que hemos venido adelantando hace 3 años con el programa de investigación internacional en violencias, memorias y transiciones políticas, que ha liderado un esfuerzo por comprender la relación entre violencia homicida y crimen organizado en la ciudad intermedia colombiana. Yo me llamo Wilmar Andrés Morales López, soy docente investigador del Centro de Educación para el Desarrollo de Uniminuto, Vicerrectoría Regional Orinoquía. Trabajo en la universidad hace 7 años y bueno, entonces por favor, sí, la siguiente diapositiva, Dianita. Bueno, ¿por qué hablar de masculinidades? ¿Por qué llegar a este tema? Yo creo que es necesario justificarlo. Son temas que, digamos, son muy vigentes, tanto por su pertinencia, pero también por su esnovismo, por modas académicas que se instauran. Yo quiero hoy como argumentar por qué llegamos a este tema de la masculinidad dentro de nuestro proceso de investigación. ¿Por qué hablar de masculinidades en la Comuna 3? El primer argumento es que entre el año 2003 y el año 2020 se cometieron en la Comuna 3 lamentablemente 387 homicidios, de los cuales los hombres fueron víctimas en un 91,2%. En el caso de los hombres, existe una relación marcada entre el género y la edad de la víctima. El grupo etario más afectado es el que comprende las edades entre los 18 y 27 años y tiende a decrecer después de los 28 años. Por el contrario, el asesinato de mujeres tiene un comportamiento diferente al de los hombres. Por un lado, en la Comuna 3 representa el 9,8% de los casos y por tanto no hay una relación, no hay una regularidad de estos homicidios en relación con la edad. Esto no lo hace un dato anodino. Creo que implica un corte analítico que lleve a plantear unas investigaciones, a analizar estos homicidios en este contexto. Dado el tema que nos convoca desde hace 3 años, nos deslindamos por hacer estos análisis de las masculinidades, del asesinato de los hombres en este contexto, dado la regularidad estadística también. Siguiente diapositiva. Por favor, como yo no tengo acá, bueno, acá hay algunas, dos gráficas que señalan lo que acabo de argumentar. En el lado de arriba podemos observar el homicidio de hombres entre el año 2003-2020. Se ve claramente cómo hay una regularidad entre edad y género en relación a la violencia homicida. Esto lo hicimos nosotros a partir de la base de datos de la Policía Metropolitana de Villavicencio. Digamos que este tema nosotros lo ampliamos en un libro que publicó la Universidad Tecnológica de Pereira, concretamente en el capítulo 2. Este libro se llama Violencia homicida, crimen organizado en ciudades intermedias en Colombia. Nosotros desde el Centro de Educación para el Desarrollo, Vicerrectoría Regional Orinoquía, aportamos con el segundo capítulo. Es un capítulo resultado de investigación donde argumentamos estos elementos propios de la ciudad de Villavicencio. Encontramos que la Comuna 3 es la comuna que tiene la mayor tasa de violencia homicida en la ciudad, y cuando hicimos este análisis a partir de una mirada de género encontramos que
pues el homicidio define una práctica social violenta específicamente entre hombres. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces los aspectos teóricos para entender esta relación entre violencia homicida, crimen organizado en la Comuna 3 de la ciudad de Villavicencio parten de entender el homicidio en el campo de la economía ilícita, como una práctica social violenta que permite la cohesión de la estructura criminal. Digamos que esto es lo que se argumenta de fondo en ese capítulo del libro que publicamos con la Universidad Tecnológica de Pereira. Cuando una red de transacciones de la economía ilícita es muy amplia, la violencia homicida se constituye en ese elemento que permite cohesionar esa estructura criminal. Cuando una red de transacciones de la economía ilícita no es tan larga, el valor confianza, las relaciones entre amigos, las relaciones vecinales, digamos que se convierten en ese factor que reemplaza la necesidad de ejercer violencia homicida. Pero cuando se amplía esa red de transacciones, la violencia homicida se convierte en un elemento que, en un contexto ya de impersonalidad, donde escasea ese valor confianza, permite la estructura criminal. Pero hay otro elemento, y ese elemento es el que nosotros estamos analizando en este tercer año de investigación, y es que esa violencia homicida también define una forma de relación social entre hombres, es decir, entre masculinidades. Desde acá, como la pertinencia de hablar de este concepto. Conceptualmente, nosotros hablamos de práctica social desde la argumentación teórica de un sociólogo francés, Pierre Bourdieu. Él nos plantea que cuando hablamos de una práctica social estamos hablando de una respuesta a una urgencia en un momento determinado. Es una acción que responde a una urgencia. Implica actuar, implica responder. Entonces, una práctica social es alimentarse. Sentimos hambre, nos alimentamos. Pero ¿qué nos dice Bourdieu? Bourdieu dice que explicar ese acto de alimentarse, explicar esa práctica social, trasciende la aprehensión del individuo, trasciende la conciencia del individuo. Es decir, cuando nos alimentamos, se activa en nosotros una herencia social, por decirlo así. Se activa en nosotros un capital cultural, se activa en nosotros un capital económico de manera casi automática, más o menos inconsciente, que implica que nos alimentemos de X o Y manera. ¿Qué nos está diciendo acá de fondo entonces Bourdieu? Que para analizar la violencia homicida, nosotros debemos llevar el análisis mucho más allá del perpetrador. Es decir, nos tenemos que preguntar por el perpetrador en un contexto determinado. Es que estas cosas de admisión me desconcentran. Pero entonces para lograr ese análisis, para plantear que nuestras decisiones y nuestras prácticas escapan incluso a nuestro poder de manipulación, tenemos que entender que somos sujetos, literalmente, ¿no? Cuando hablamos de sujetos estamos diciendo que pertenecemos a un grupo social y que ese grupo social incorpora en nosotros una serie de disposiciones que nosotros activamos de manera automática, de manera natural, en ciertas situaciones que implican activar un tipo de capital. Entonces, en ese sentido, nos dice Bourdieu que lo social existe de dos maneras. Existe en relación a una estructura social externa, esto que él llama el concepto de campo, pero también lo social existe en estructuras sociales internas, en estructuras de pensamiento, en estructuras de percepción que él denomina hábitos. Entonces, siguiente, por favor, Janita. Cuando hablamos de estructuras sociales externas, estamos hablando del campo político, por ejemplo. Estamos hablando del campo económico y de sus instituciones. Las instituciones del campo económico y político pues, son independientes de nosotros. Cuando hablamos, en el caso concreto de la Orinoquía, para hablar de masculinidades tenemos que comenzar a hablar, según la lógica que plantea Bourdieu, en las transformaciones más generales, estructurales de los campos. En este sentido, en nuestro proceso de investigación encontramos que los principales procesos de
de transformación del campo económico de la Orinoquía en Colombia ha pasado por un proceso de redefinición de la región por criterios económicos, por la entrada de la Orinoquía a los circuitos de acumulación de capital internacionales a través de los hidrocarburos, la cadena del valor de la coca, estos dos más o menos hacia los años 80, y después del año 2000 con todos los clústeres de producción de agrocombustibles, de la agroindustria de alimento animal, así modelo la Facenda. Nosotros argumentamos en una ponencia en Bélgica, en Bruselas, argumentábamos que estos son procesos de transformaciones espaciotemporales del capitalismo que redefinen los criterios territoriales de una región y que se sustentan en procesos de acumulación por desposesión. Esto lo tomamos de David Harvey, un historiador economista muy reconocido. Él plantea que estos procesos de acumulación se han hecho históricamente de manera ilegal, incluso también legal, han generado procesos de concentración de tierra, cambios de uso de tierra. Esto se vio de manera muy clara en los llanos orientales y si ustedes quieren, digamos, ampliar nuestra argumentación alrededor de ese tema, los invitamos a que busquen, digamos, esa ponencia, está en internet, se llama Los ajustes espaciotemporales del capitalismo y su incidencia en la reconfiguración territorial de la Comuna 3 de Villavicencio. Todas estas dinámicas de la transformación del campo económico de la Orinoquía se relacionan con Villavicencio porque se da un proceso de desplazamiento forzado. Esto no viene solamente de los años 80, viene desde los años 50, de los años 60, en ese proceso que denominamos como la violencia bipartidista, que también generó unos procesos de migración rural-urbana, de desplazamiento forzado. Decir migración sería decir un eufemismo, que potenciaron los procesos de urbanización en Colombia. Y finalmente se dan los procesos de consolidación de mercados criminales de distinta índole, donde el más importante es el del narcotráfico, que pues tiene su capítulo en la región de los Llanos Orientales, pero también en la ciudad de Villavicencio, y donde la Comuna 3 pues encierra lamentablemente las peores consecuencias de ese proceso. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá hay algunos datos como que evidencian esto que estamos diciendo. En el contexto de la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe, evidentemente ese contexto de seguridad democrática permitió que estas relaciones económicas que daban cuenta de las demandas internacionales de energía verdes pudieran ingresar de manera segura a las regiones, pero como nos muestra esta gráfica, en ese mismo contexto de seguridad democrática, pues fue uno de los contextos más inseguros para el campesinado en la región de los Llanos Orientales. En el departamento del Meta, concretamente, se duplican los índices de intensidad de desplazamiento en el año 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, prácticamente en los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe. Por favor, la siguiente gráfica. Acá observamos también como una variación demográfica en la tasa de crecimiento de Villavicencio. Observamos que fue muy álgida hacia los años 70, pero que, bueno, se reactiva entre el año 2005 y el año 2012. Villavicencio recibió entre el año 2002 y 2012 142.000 personas en condición de desplazamiento. Yo creo que eso supera, rebosa cualquier plan de contingencia de cualquier ente territorial y sin duda llega a radicalizar las dinámicas violentas de la ciudad, porque son personas que llegan en condiciones de vulnerabilidad muy alta que fácilmente se unen a las dinámicas del conflicto al interior de la ciudad, que giran alrededor del microtráfico, que también engrosan las cifras de economía informal, etc. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces hasta ahí estábamos mirando unos procesos de transformación del campo económico que redundan en el desplazamiento forzado. Hay un proceso de transformación de la economía. Esa economía tiene unos ganadores, que son los que generalmente están en las posiciones dominantes del campo económico, pero también tiene unos perdedores, que son los que están en la posición dominada. Generalmente esos perdedores son los que pertenecen a la cultura campesina. Hay un proceso de desestructuración de la cultura campesina que se expresa en ese proceso de desplazamiento forzado, que no es solamente un desplazamiento, no es solamente
terminar con una economía tradicional campesina, sino que también es terminar con una cultura, es terminar con un mundo simbólico. Entonces, esas transformaciones objetivas del campo económico también tienen unas repercusiones en las transformaciones subjetivas de las estructuras cognitivas de las personas que han pasado por ese proceso de tránsito, de vivir en una sociedad definida por un mundo rural a, de una manera repentina, comenzar a habitar una lógica urbana, prácticamente de un momento a otro, porque el desplazamiento forzado se da de manera pues repentina, ¿no? Nadie espera que lo vayan a desplazar. Entonces acá el concepto de hábitus lo plantea Bourdieu para preguntarse sobre esas estructuras internas, sobre esas transformaciones alrededor de la identidad, alrededor de la subjetividad. Plantea Bourdieu, hablamos de hábitus en ese encuentro que los sujetos tienen con la estructura social, que ustedes ya vieron cómo se ha transformado, la estructura económica. Ese encuentro genera unos esquemas de pensamiento, de percepción y de acción. Acá es donde es pertinente el concepto de masculinidad. Nosotros hablamos de masculinidades como una herramienta de analítica que nos ha permitido aproximarnos a esas estructuras de pensamiento, de percepción y de acción en contextos definidos por el narcotráfico y que pues, se definen también por la violencia homicida. Siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablamos del concepto de masculinidad, nosotros, de masculinidades o de feminidades, hay que hacer una primera distinción conceptual. Masculinidades y feminidades no son lo mismo que género. Género, cuando hablamos de masculinidad y feminidad, estamos hablando de unas configuraciones específicas de género, pero género es una categoría que plantea, ante todo, una forma de ordenamiento de la práctica social, una forma de ordenamiento que se objetiva en roles, que se da objetiva en deber, en unos deber ser, según las definiciones que nuestra cultura hace de nuestra genitalidad. Pero entonces, cuando hablamos de género, hablamos de esa forma de ordenamiento de práctica social. Pero entonces uno no hace un análisis de género, uno no hace un análisis de la masculinidad de manera aislada. Cuando uno habla de género y de estructura de género, tiene que entender las masculinidades en un ámbito de relaciones mucho más amplias. Tenemos que dialogar con lo que ha pasado en términos de la transformación de las clases sociales. Cuando les hablaba de lo que ha pasado con los campesinos, estamos hablando de un primer elemento que permite dar cuenta de unos procesos de transformación de clase. Pero también hablamos de un proceso de diálogo con elementos étnicos. Definitivamente ese avisito de que quiero ingresar es muy molesto. Me disculpan. Entonces, cuando un análisis... No, profesor Wilmar Andrés, dame un segundo, voy a bloquear los ingresos. Ay, madre, ¿qué pasó? Se perdió el... Tranquilo, es que estoy cambiando de modo presentación para poder generar bloqueos. Continúa, disculpa. Vale. Bueno, entonces lo que está planteando acá específicamente Richard Connell, es que para hacer un análisis de las masculinidades como configuraciones de género, estos análisis no se hacen de manera aislada. No se hacen preguntándole, bueno, ¿cuáles son los roles de los hombres y cuáles son los roles de las mujeres? Es que el hombre es de la calle y la mujer es de lo doméstico. Digamos que es una lectura muy tradicional y algo limitada sobre este tema de las masculinidades y del género. Connell nos invita a que esa mirada de las masculinidades se haga en relación con otras estructuras de poder que tienen que ver con lo étnico, que tienen que ver con la clase, que tienen que ver con la nacionalidad también. También advierte que esas configuraciones de género que se expresan como masculinidad y como feminidad plantean rupturas y crisis sociales. Eso es lo que yo les quería a ustedes señalar cuando hablábamos de que la violencia en el contexto del conflicto armado ha menoscabado la cultura campesina. La cultura campesina, como su nombre lo indica,
tenía claras unas disposiciones sobre lo masculino, sobre lo femenino, que en ese ámbito de disolución de la cultura campesina entran en crisis. No es solamente dejar la tierra, no es solamente dejar la finca, sino que es dejar la cultura. Se presentan rupturas en ese proceso de masculinidad. ¿Esto qué quiere decir? Que las masculinidades no son las mismas. Las masculinidades se transforman, cambian. No solamente hablamos de un tipo de masculinidad, hablamos de masculinidades. Se perdió la presentación. Entonces, en síntesis, el género, en términos de estructura, ordena la práctica social, se configura desde 3 elementos básicos. Estos elementos básicos tienen que ver con las relaciones de poder, con las relaciones de producción y con la catesis. Bueno, es lo que estamos acá. Hubo acá como un problema con la presentación. Atrás, una diapositiva atrás, eso. Entonces, Connell nos invita a hacer un análisis del género desde estos 3 elementos. Cuando hablamos de relaciones de poder, es definir que las masculinidades y las feminidades en nuestro contexto se han definido desde el sistema sexogenérico patriarcal propio de la cultura europeo-americano, que ha definido unas identidades de género a partir de nuestra genitalidad. Pero también habla de unas relaciones de producción, que es lo que les acabo de describir. Para hacer ese análisis del género y de las masculinidades tenemos que hacer una mirada mucho más amplia a cómo esas masculinidades se han transformado a la par de la transformación del campo económico, a través de la transformación de la cultura campesina. Y cuando habla de catesis, Connell señala la cuestión del deseo, y es cómo nosotros desde una perspectiva freudiana focalizamos una energía emocional ligada a un objeto. Acá un ejemplo muy claro. En uno de los sujetos que han acompañado este proceso de investigación y que ha pertenecido como a la lógica delincuencial de la Comuna 3 de Brisas del Guatiquía, él nos narraba que su primer hurto fue un Nokia, no recuerdo qué referencia, y nos dice: lo primero que yo hice fue vender ese Nokia, me gané 100.000 pesos y me fui para el Marandúa a comprarme una Reebok clásica. Unas Reebok Classic. Entonces acá estamos hablando de una energía emocional ligada a un objeto que está determinado por una marca, a un objeto que está determinado por una cultura que gira alrededor del consumismo y que es transversal a todos los estratos sociales, ¿cierto? Bueno, siguiente diapositiva. Bien, entonces acá podemos hablar nosotros de un concepto muy importante en esta argumentación para entender las prácticas sociales violentas en un contexto transversalizado por un sistema sexogenérico definido como narcotráfico, y es el concepto de masculinidad hegemónica. Cuando Connell habla de masculinidad hegemónica, está planteando aquello que garantiza una posición dominante de los hombres en relación a las mujeres y de los hombres en relación a otros hombres. ¿Cuáles son los elementos que legitiman esa posición? Cuando hablamos acá de legitimidad, estamos haciendo referencia a la forma como la define Gramsci. Gramsci define legitimidad cuando un poder, que es una situación, todo poder es una situación, cuando esa situación de poder no es contrariada, cuando esa situación de poder no es criticada, es decir, se vuelve natural, se vuelve legítima. O sea, son masculinidades que no se discuten, que sus posiciones de dominación no se reparan, no se critican. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que legitiman esa posición de una masculinidad hegemónica? Entonces nos dice Márquez, por un lado, que esos procesos de construcción de la masculinidad hegemónica inician en los procesos de homosocialización, que un proceso de homosocialización tiene que ver con el proceso de construcción social del varón. Pero acá nos advierten algo:
ese proceso de construcción social del varón está determinado por contextos. Entonces, una cuestión es un proceso de homosocialización en un contexto definido por lo étnico, por lo afro, por lo indígena. Otra cuestión es un proceso de homosocialización en la Comuna 3 de la ciudad de Villavicencio. Otro proceso de homosocialización se puede dar en otro estrato social, 5 o 6, aunque hay elementos que los emparentan, lógicamente. Entonces, Márquez se pregunta acá, bueno, en ese proceso de construcción social del varón, donde la identificación del varón se hace respecto a su sexo indiscutiblemente, ¿cuál es el elemento que aglutina a los hombres alrededor de su sexo? Porque digamos que uno de los elementos del sistema sexogenérico del patriarcado es que crea un esencialismo que es arbitrario. Cuando uno habla de género, nunca habla de esencialismo, eso lo ha demostrado las investigaciones, nunca se pueden hacer generalizaciones. Pero entonces, una de las generalizaciones que hace el patriarcado, y por eso es arbitrario, es que identifica lo masculino y femenino a partir de la genitalidad. Entonces, a lo fálico se le ha asignado una consigna básica, dice Connell, y es que todo hombre, por el hecho de nacer hombre, es importante. Esa es una consigna básica de la masculinidad, su tendencia a demostrar su importancia o a ser importante. Eso es un espíritu de cuerpo. Es un espíritu de cuerpo que compartimos todos los hombres en nuestro proceso de socialización. Plantea Márquez el siguiente aforismo. El varón es un loco megalómano que cree ser varón. El varón es un loco masoquista que cree estar obligado a ser varón. Este aforismo se objetiva en lo que plantea Márquez en un modelo imagen masculino, que no es solo, que no es uno y que no es coherente, es contradictorio incluso. Digamos que ese modelo imagen del varón es amplio y ofrece muchas posibilidades. Entonces, por un lado, ese modelo imagen del varón nos exige ser santos como el Papa, pero al mismo tiempo nos exige el rendimiento sexual de Nacho Vidal. Y por el otro lado, también es un modelo imagen que nos exige tener el rendimiento físico de Cristiano Ronaldo. Entonces, esos modelos imágenes del varón generan en el proceso de homosocialización dos aspectos. Por un lado, refugio, ¿cierto? Este modelo imagen a mí me coloca, a pesar de mis limitaciones, en el bando de los ganadores, en el bando de los importantes, es decir, en el bando de lo masculino. Nos ayuda como a consolarnos de nuestra miseria. Yo no tengo el rendimiento de fútbol de Cristiano Ronaldo, pero me abono al Real Madrid y ahí pues digamos que me refugio de mis limitaciones como varón, de mis limitaciones alrededor de ese modelo imagen masculino. Pero por otro lado, también nos genera una impugnación, una angustia de poderlo demostrar efectivamente que somos hombres, ¿cierto? Que somos hombres en propiedad, que cumplimos con esos prototipos. Acá entonces se desprenden dos elementos muy importantes y es que comenzamos a hablar de un varón en propiedad y un varón en precario. ¿Quién es el varón en propiedad? Pues el que puede, dado la herencia de su capital económico y dado la herencia de su capital cultural, sentirse un hombre en propiedad y no necesariamente estar constantemente demostrando que es un hombre. Un síntoma de ser un hombre precario son esas muestras constantes de la masculinidad, son esas muestras constantes de que soy importante, esas muestras, por ejemplo, en redes sociales. Y esas muestras no solamente son de fuerza, sino también de inteligencia, porque, por ejemplo, en el campo académico también hablamos de una masculinidad hegemónica que se fundamenta en este hecho de ser importante. Entonces, hago una ponencia en tal lado y la muestro por todas las redes sociales, me tomo fotos en tal lado, porque yo tengo que demostrar que cumplo con esos requisitos de ser un hombre en propiedad. Bien, entonces estos elementos se han constituido en nuestro proceso de investigación en un encuadre conceptual que nos ha servido para aproximarnos a estas masculinidades que podemos definir violentas, estas masculinidades que encarnan la violencia homicida como una práctica social.
En el análisis, aún no hemos terminado, pues estamos terminando de hacer esta tercera fase del proceso de investigación, pero en lo que hemos encontrado inicialmente es que la familia de Gato, la familia del Mister, la familia de un menor delincuente, no voy a decir pues ni el apodo ni el nombre, ellos sí me autorizan como a decirlo tranquilamente, que han servido con sus historias de vida para contrastar esta forma deductiva de investigación que parte pues de un modelo conceptual, es que sus familias efectivamente son de origen campesino. 2 generaciones atrás, sus abuelos, la familia de incluso de un estudiante de la universidad que se me acercó a mí a contarme que él perteneció a todas estas lógicas de la delincuencia común en Villavicencio, que surtía a las diferentes ollas de diferentes estupefacientes. Hablaba que su familia fue desplazada de la sabana cundiboyacense, sus abuelos, y que ellos migraron a Villavicencio. También la familia de Gato fue desplazada del Magdalena Medio porque, bueno, su padre también se dedicaba a actividades delincuenciales que luego él heredó. Entonces, eso es algo muy común, observar que las familias de estas personas que encarnan estas prácticas sociales violentas efectivamente coinciden con este modelo de interpretación de transformación del campo económico que redunda en el desplazamiento forzado. Otro elemento que encontramos es que hay un crudo proceso de educación criminal que estas formas de ver, de pensar y de actuar. Por ejemplo, uno de los sujetos con los que trabajaba me contó que cuando él era niño nunca hubo un vínculo emocional con su padre y que un día su padre apareció con un perro y se lo regaló y le dijo: tenga este perro 20 días, yo vengo en 20 días. El padre, que era un reconocido delincuente de la zona, le pidió a su hijo de 9 años que asesinara a su perro. Entonces ahí podemos observar cómo dentro de estos procesos de educación criminal, dentro de estos procesos de homosocialización, se destruye la empatía totalmente, ¿no? Es un proceso de educación criminal que pasa por diferentes niveles. En este mismo proceso de deriva simbólica que queda de ese proceso de desestructuración de la cultura campesina, la pandilla, el combo, el parche, se convierte en ese espacio de la cultura callejera que entra a significar esa deriva simbólica que quedó de dejar la vida campesina. La vida campesina estimado unos lugares de importancia para ser hombre. Entonces, el putas de Aguadas es un ejemplo de eso, el que tomara aguardiente, el que mejor puntería tuviera, etcétera. Pero en este nuevo contexto, transversalizado por las lógicas del narcotráfico, la pandilla, el combo, comienza a definir unos nuevos lugares de importancia. Y lo más importante, entre comillas, comienza a dar sentido nuevamente a ser hombre, a ser un varón, pero lo hace por prácticas que son mucho más crudas, que son mucho más violentas. Finalmente uno pudiera hablar entonces que finalmente uno puede hablar que el narcotráfico constituye también un ámbito de socialización definido por un dispositivo sexogenérico, patriarcal, androcéntrico, pero atravesado por las lógicas de el narcotráfico y que no se circunscribe a estos ámbitos del narcotráfico al interior de una ciudad, sino que también transversalizan la industria de la cultura. Entonces yo les pido a ustedes que ahí de desparche, así utilizando un término coloquial, revisen cuál es la parrilla televisiva en Colombia en la década de los 90. Era una parrilla televisiva totalmente bucólica, con contenidos tradicionalistas, campesinos, y la transformación que se da en la parrilla televisiva en Colombia después del 2000, pues entra ahí el Cártel de los Sapos, Sintetas No el Paraíso, etcétera. O sea, es muy marcado los contenidos alrededor del narcotráfico que tienden a legitimar lamentablemente esto que uno denomina como una estructura sexogenérico del narcotráfico a través de la industria cultural y a través de la industria del entretenimiento. Ojalá en una próxima ponencia pueda, digamos, de una manera más concreta, hablar ya con más evidencia empírica sobre estos conceptos. Muchas gracias. Espero no haberme excedido mucho en el tiempo.
Muchas gracias a nuestro ponente, el profesor docente investigador Wilmar Andrés Morales, por esta excelente ponencia. Muchas gracias por las apreciaciones. Chicos, qué pena con ustedes. Por favor, las preguntas que tengan respecto a la ponencia que acabamos de observar y escuchar, por favor, en el chat nos pueden ir dejando sus preguntas, ¿ok? Antes de continuar, vamos a hacer como una aclaración para que puedan estar concentrados en el foro. Para el tema de asistencia hay un poco ahí como de dudas respecto a que algunos estudiantes están manifestando que el correo académico no les deja ingresar. Algunos de los estudiantes han hecho la aclaración que por favor no dejen espacios al final de su correo porque es lo que está interfiriendo al momento del registro de asistencia. Por favor, alguno de los compañeros de práctica comparte nuevamente la asistencia para los estudiantes que han ido ingresando, si son tan amables. Bueno, y esperamos, por favor, en el chat, entonces, todas las preguntas que tengan respecto a la ponencia del profesor Wilmar para poder hacer el proceso. Muchas gracias, profesor Wilmar. Continuamos con nuestra segunda ponencia. Entonces, invitamos a nuestra psicóloga especialista en salud familiar, la magíster en intervención social en las sociedades de conocimiento, profesora e investigadora del programa académico de comunicación social y periodismo, la profesora y magíster Julie Alejandra Rojas. Buenas noches. Ella estará con nosotros exponiendo la ponencia Prevención y Atención de Mujeres Víctimas de Violencias Basadas en Género en Villavicencio. Bienvenida a nuestro foro. Muchísimas gracias, profe, por el espacio. ¿Ahí me están escuchando? Por favor, ¿me confirman? Sí, señora. Micrófonos, muchas gracias. Ah, bueno, perfecto. Bueno, no sé si puedo prender la cámara como para que me vean quienes no me conocen. Creo que eso también hace un poco más amigable el espacio. Ya te acabo de dar permiso de cámara y micrófonos, y para nuestros asistentes en este momento tienen bloqueados sus cámaras y sus micrófonos. Al final, cuando se realice el panel de preguntas, se activarán las cámaras y los micrófonos de todos los asistentes. Muchísimas gracias, Julie. Vale, perfecto. Bueno, no estoy en la mejor escenografía, pero bueno, la idea es que me puedan ver. Me alegra mucho verlos otra vez, al profe Wilmar. Hace mucho tiempo también que no lo veía, no compartíamos, así que qué alegría verlos de nuevo. Como siempre, ustedes muy juiciosos trabajando en estos temas de impacto social, y por eso cuando me llamaron para ser parte de este foro, de una vez pensé que era una gran oportunidad para compartirles lo que estamos haciendo en este momento en Villavicencio desde la Secretaría de la Mujer. Si bien hago parte del programa de comunicación gráfica, como docente de investigación en este programa, básicamente lo que les voy a hablar hoy es de las funciones que cumplo en la Alcaldía de Villavicencio como psicóloga de la Secretaría de la Mujer. Entonces, si me permiten, voy a compartirles pantalla. Porfa, me habilitas, Yanita, para poderles compartir. Dame un segundo. Y estuve escuchando y creo que la presentación que hizo el profe Wilmar pues es bastante clara sobre lo que ha sido esta construcción de la masculinidad hegemónica, y de lo que les voy a hablar es qué estamos haciendo nosotros para poder generar esa transición hacia esas nuevas masculinidades, que es lo que nos estamos pensando ahora desde la Secretaría de la Mujer. Entonces, listo, creo que ya ahora sí ya puedo compartir. No sé por qué me salió eso. ¿Me confirman si ella está compartiendo? Señora, ya estamos viendo pantalla, sí. Ayer fue el internet. Creo que tenemos un problema de conectividad con Julie.
Sí, Sofía, aparece congelada la pantalla, creo que hay. Porque sabemos que en el auditorio también contamos con hombres y con mujeres que se están pensando estas nuevas masculinidades. Julie, te escuchamos con intermitencia. Pues vamos a orientar un poquito hacia allá un poco. Te escuchamos con intermitencia. Ahí ya me escuchan mejor. Me voy a ubicar en otro lugar a ver si me pueden escuchar mejor. Sí, me regalan un minuto, por favor. Ahí ya me escuchan mejor. Sí, señora, ya te escuchamos. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Entonces, ya les presento aquí una mini pantalla. Bueno, entonces, estas son las funciones que cumple la Secretaría de la Mujer. Estamos trabajando en la política pública de mujeres, en su formulación, implementación, seguimiento y evaluación. Y para eso, pues tenemos varios proyectos, pero dos focos importantes del trabajo que se desarrolla ya está relacionado con la prevención y la atención. Entonces, en el caso de la prevención, estamos generando campañas de sensibilización para prevenir casos de violencia basada en género. Y en el caso de atención, nosotros brindamos asesoría psicológica y jurídica gratuita a las mujeres que están siendo víctimas de violencia por parte de su pareja, de su expareja. Y pues la idea es hacer un acompañamiento como integral a estas mujeres. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Presencialmente estamos ubicados enfrente de la Clínica Primavera, enfrente de la Clínica antes Universidad Cooperativa. Atendemos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y también tenemos una línea de atención de emergencia, que es la línea violeta, que acá se las dejo para que por favor la guarden. Quienes ya han estado en espacios de sensibilización de la Secretaría de pronto tenían esta información, pero sé que muchos de ustedes no, y por eso me parece importante mencionarlo. Pueden anotar este número, es una línea de atención 24/7, y esto ha sido como algo muy importante que se ha venido trabajando en Villavicencio, porque desafortunadamente muchas mujeres no denunciaban que estaban siendo víctimas porque de alguna manera sentían que no eran escuchadas, que por ejemplo ponían una denuncia por ser víctimas de violencia por parte de su pareja, su expareja, y que esa denuncia terminaba siendo archivada, o que tenían que ir a un lugar y a otro como un ping-pong, y finalmente contando su historia a muchas personas y no recibiendo una respuesta. Entonces, básicamente lo que se ha hecho desde la Secretaría ha sido canalizar la atención y tratar de que las instituciones que están dentro de la ruta de atención que requiere la víctima. Entonces, pues esto como para que lo tengamos presente y pues seamos multiplicadores de la información. Cuando nosotros estamos hablando de las masculinidades, así como lo mencionaba el profesor Wilmar, pues aparecen muchos otros conceptos asociados, ¿no? Entonces, viene como todo este panorama de conceptos base de sexo, género, roles de género, identidad de género, construcción de identidad de género, pero hoy específicamente quiero hablarles acerca de los conceptos de estereotipos, prejuicios, ¿sí? Y discriminación, ¿sí? Que están muy conectados con esa masculinidad hegemónica. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de esto? Porque ese es el origen de todas las acciones, ¿sí? Las acciones no se producen porque sí.
sino que a las acciones les antecede lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sentimos. Eso es lo que hace que nosotros actuemos de cierta manera. Entonces, por eso antes de hablar de masculinidades, quiero hablarles acerca de los estereotipos de género. Cuando nosotros hablamos de estereotipos, nos referimos como a esas etiquetas que le asignamos a una persona por pertenecer a un grupo de referencia. En este caso, las mujeres. Entonces, como tú perteneces tú eres mujer, tú perteneces a ese grupo de referencia que es ser mujer, entonces eres débil, ¿sí? La etiqueta es el estereotipo. Esos estereotipos son el principal como origen, esa es la base que está ya en cualquier acto de discriminación hacia la mujer. Y si nosotros vamos a ver otros tipos de discriminación por raza, por orientación sexual o por otros motivos, también vamos a encontrar que la base está en los estereotipos y esas etiquetas que nosotros le asignamos a alguien por pertenecer a un grupo. Estas etiquetas, ¿sí?, son las que después evocan la construcción de prejuicios, ¿sí?, que esos prejuicios vienen siendo como ya unas actitudes de rechazo frente a las personas porque yo interiorizo esas etiquetas, ¿sí?, sobre esas personas, ¿sí? Entonces el estereotipo viene siendo como la etiqueta hacia la persona porque hace parte de ese grupo de referencia. El prejuicio viene siendo ya la actitud de rechazo o de favorabilidad hacia una persona porque pertenece a ese grupo. Y el producto de todo eso, del estereotipo y después del prejuicio, es la discriminación, ¿sí? La discriminación y pues en este caso, en cuanto a los motivos de género, pues la desigualdad. La desigualdad en cuanto a derechos, en cuanto al trato, en cuanto a oportunidades. Entonces, es muy importante que si nosotros estamos pensándonos unas nuevas masculinidades, pues empecemos a revisar cuáles son esos estereotipos que hemos construido sobre el hombre, sobre la mujer, sobre el rol de los hombres y de las mujeres en la sociedad, que pensemos cuáles son esos estereotipos, que identifiquemos y que hagamos conciencia de cuáles son los prejuicios, ¿sí?, que imperan en mí, porque eso es algo que también naturalmente se va construyendo en nosotros como seres humanos, ¿sí? En la medida en que nosotros socializamos, nosotros vamos generando también esas formas de entender, de tipificar a los otros y de actuar frente a los otros. Entonces todos de alguna manera generamos prejuicios. Pero siendo consciente de esos prejuicios, reconociendo esos prejuicios, es que nosotros podemos empezar a hacer unos cambios, unas transformaciones. Y por eso estamos aquí conversando sobre este tema, ¿sí? Porque muchos de nosotros de pronto hemos sido prejuiciosos, pero si nos damos cuenta hoy, pues podemos empezar a tener unas dinámicas diferentes, unos cambios. Listo. Y finalmente, que todo esto, toda esa reflexión, esa interiorización sobre lo que han sido nuestros estereotipos, los prejuicios, pues lleve a que nosotros tengamos unas conductas no discriminatorias y que hablemos desde un enfoque diferencial, reconociendo la diversidad que hay entre los seres humanos y esa diversidad como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de construcción social, como una oportunidad de muchas cosas. Bueno, en este sentido, entonces, en cuanto a la masculinidad, pues aparecen unas ideas sobre lo que es lo masculino, sobre lo que es el hombre, ¿sí? Y esas ideas, pues son las que llevan a que nuestra cultura vaya formando ese avatar del buen hombre. Entonces ustedes han escuchado de pronto esas expresiones de es que ese es un hombre de verdad. Un hombre de verdad. ¿O qué significa ser un macho? Hablando de lo masculino, ser un macho. Entonces significa ser fuerte, agresivo, ¿sí? Seguramente sí, ¿cierto? Eso es lo que culturalmente nos han dicho que es ser macho, que es ser hombre es ser agresivo, ser fuerte, ser duro, ¿sí? Es no expresar las emociones. Y entonces, esa idea
pues es la que va llevando a que formemos y sigamos repitiendo, reproduciendo esos modelos de masculinidad que legitiman la violencia, el ejercicio de la violencia y sobre todo el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Porque si esa es la masculinidad, entonces, ¿qué se entiende por mujer y por el rol de la mujer? Entonces, la mujer como la débil, como la frágil, como Perdón, Julie, ¿tienes problemas de conectividad nuevamente? Julie, creo que no Hola, ¿me tenemos escuchan? tu conexión. Sí, ya te estamos escuchando. Ya. Sí, creo que se cayó un momento. Les estaba hablando acerca de la masculinidad, pero no sé qué me alcanzaron a escuchar. No sé, entonces, ¿hace cuánto no tengo conectividad? Sobre la cultura, es decir, sobre el hombre, el buen hombre, sobre Ok, entonces, el hombre deseado bien. desde el ámbito cultural. Decía que sí, hombre de verdad, No, y que ese concepto de hombre de nuevamente verdad no te normalmente se estamos relaciona. escuchando, Julie, te estamos escuchando con interferencia. Voy a intentar conectarme desde el teléfono a ver si funciona mejor, ¿vale? Vale, si deseas nos puedes enviar tu presentación y te apoyamos desde acá con la presentación para que tú estés tranquila. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escuchan? ¿Mejor? Sí, señora, te ¿Mejor? escuchamos ahora doble, pero te escuchamos. Ya, ahora Juliet, sí. si quieres, Disculpe. quítale el Ahora sí, sonido ahora al sí, ahora sí. computador. Ya. Creo que ahora sí ya me escuchan bien, ¿sí? Sí, señora. Vale. Gracias, qué pena. Bueno, entonces les estaba diciendo que muchas veces es culturalmente se va fomentando, ¿no? ¿Me escuchan? Con un poco de interferencia. Profe, se entrecorta un poco, se le entrecorta, profe. Ya lo quité del Wi-Fi, estoy con los datos. Creo que ahí se debe escuchar mejor. ¿Ya Sí, me escuchan mejor o no? Ya, Sí. mejor. Bueno, entonces les decía que estos modelos dominantes de masculinidad, ¿sí? Son los que se reproducen también porque nosotros mismos nos encargamos de hacerlo. Entonces, que en ese sentido es muy importante para nosotros desde la Secretaría de la Mujer generar como estas conversaciones con ustedes para que cambiemos pues esas formas de entender la masculinidad y que también sean los hombres quienes se hagan defensores de los derechos de las mujeres. Sí, nosotros hemos hecho un trabajo muy juicioso con mujeres, pero ahorita precisamente estamos muy interesadas en vincular a hombres en todas las acciones de la Secretaría,
porque sabemos que desde ahí es que se pueden generar también cambios. Entonces, sobre esa masculinidad hegemónica, por ejemplo, les estaba mencionando que hay cosas que se dan como unos mandatos sobre la masculinidad, como el ser valiente, violento, mujeriego, agresivo, el de ganar siempre, el ser todopoderoso, el ser insensibles, el ser exitosos, el ser dueño del territorio y también ser dueño de la mujer, como mandatos sobre los hombres. Y entonces, cuando el hombre está fuera de esos mandatos, Se perdió nuevamente la señal. No, ya. entonces, cuando se sale de ese esquema, pues vienen unos juicios también sociales sobre esta persona, ¿cierto? Sobre este hombre que se sale como de ese molde, de ese avatar del macho o del hombre que debe ser, del hombre de verdad que estaba mencionando. Entonces, aparecen también ahí como unas prohibiciones, ¿sí? Que están implícitas en ese mandato. ¿Cuáles son esas prohibiciones? Por ejemplo, el no llorar, el no dejarse de nadie, el no dejarse mandar el no hablar como mujer, el no ser amable, el no ser debilucho, ¿sí? El no ir al doctor, el no expresar sus emociones, el no, el no abrazar, el no ser eh, cariñoso, ¿sí? El no expresar ternura, porque se sale, digamos que esas características se atribuyen a lo femenino, entonces está como una prohibición en esa masculinidad hegemónica. Y eso tiene unos efectos, ¿sí? Y es que hemos hablado mucho acerca de los efectos que tiene la masculinidad hegemónica sobre las mujeres, ¿sí? Que ya lo sabemos, y es toda la violencia que se ejerce contra ellas. Pero poco se ha hablado sobre los efectos que tiene esa masculinidad hegemónica sobre los mismos hombres. Entonces es lo que también quiero que traigamos acá como a colación en este momento. Entonces, eh, quisiera que alguno de los presentes o varios de los presentes, no sé si ellos tienen habilitado el chat, colocaran, por ejemplo, aquí en el chat, ¿qué efectos creen que que pueden tener la masculinidad hegemónica y el machismo sobre los hombres? ¿Sí? ¿Qué puede pasar de malo en la vida de un hombre por estar en una sociedad machista? Quisiera como que ustedes lo piensen y lo escriban aquí en el chat. Listo, acá ya están escribiendo algunas cosas. Inseguridad aumentaría la seguridad de hombre, la falta de empatía el uno con el otro, la carencia de ser realmente lo que desean por temor y represión del mismo machismo. Creo yo que la depresión, debido a la presión de ser hombres, muchos entran en depresión. Sigue teniendo esa cadena de machismo, creando inseguridades, poca empatía. Listo, muy bien. Muy bien, acá ya están reconociendo, me gusta mucho que además miren lo profundo de esa participación de Durán, aparece Durán, dice la falta de empatía el uno con el otro, la carencia de ser realmente lo que desean por temor. Esto es algo muy importante y es la represión que también el machismo ejerce sobre los mismos hombres. Porque, por ejemplo, el pensar que ser sensible, que llorar, que expresar ternura solamente de las mujeres es algo totalmente incorrecto. ¿Sí? Porque nosotros como seres humanos compartimos también esa capacidad de amar, esa capacidad de, de expresar ternura, esa capacidad de sentir muchas emociones, ¿sí? De experimentar muchas emociones. Entonces, cuando a nosotros nos niegan eso, es como si estuvieran castrando una parte natural
en nosotros como seres humanos. ¿Sí? Hay una frase que a veces dicen las personas y es que las mujeres son emocionales y los hombres son racionales, ¿sí? Entre otras muchas frases que aparecen ahí como reforzando cada vez más el machismo. Pero, por ejemplo, en esa frase está claro que creemos que en los hombres es que está la capacidad de toma de decisiones, la capacidad de pensamiento, y que en las mujeres está la capacidad de amar y la capacidad de cuidar. ¿Y eso será que es cierto? ¿Sí? Eso no tiene ningún sentido si lo aterrizamos a la realidad, ¿sí? Porque las mujeres también tomamos decisiones, también ejercemos cargos en los que debemos manejar equipos, también nosotras tenemos capacidad de pensamiento y raciocinio. Ustedes, hombres, y nosotras mujeres tenemos lóbulo frontal y tenemos esa capacidad, ¿cierto? Pero también ustedes, hombres, y nosotras mujeres tenemos un sistema límbico y experimentamos todas las emociones que son naturales en cualquier ser humano. Entonces, el castrar esa parte de un hombre es algo muy negativo para su bienestar, porque ¿qué pasa cuando una persona está conteniendo las emociones? ¿Ustedes qué creen que puede pasar? Que una persona tiene ganas de llorar y no puede porque lo van a rechazar, porque lo van a juzgar, porque se le van a reír, porque lo van a criticar, porque se va a sentir, porque lo van a agredir. Entonces, ¿qué creen que puede pasar con esa persona que no puede llorar, que no puede decir que algo le duele, que no puede expresar su ternura? ¿Qué puede pasar cuando empieza a contener? Bueno, acá están escribiendo. Se puede suicidar, puede llegar al suicidio, a somatizar, entrar en depresión. Exacto, ahí ya lo están mencionando. Cuando nosotros contenemos esas emociones, en algún momento eso nos va a enfermar, ¿sí? Y en algún momento vamos a explotar. Es como si fuéramos una olla express. En algún momento eso va a explotar. Y cuando explote, seguramente no lo va a hacer de la mejor manera. Entonces, por eso es que muchos hombres que contienen esa emoción, después expresan todo eso es con violencia, ¿sí? Porque además es como les estamos diciendo que es legítimo que se comuniquen, como es legítimo que actúen, porque ellos por naturaleza son violentos y fuertes y duros, ¿sí? Supuestamente, porque eso es una construcción cultural. Entonces, estamos diciéndoles que es así como deben actuar, pero es algo totalmente errado. Y esas cosas que ustedes han mencionado acá, es clave que todos las interioricemos y que reconozcamos el daño que se le hace al ser humano al formarlo en una sociedad machista y al reforzar esas ideas del machismo, porque no solamente esto hace daño a las mujeres, sino que también a los hombres. Lo que ustedes dicen es cierto, puede generarse depresión, puede generarse suicidio. Me parece muy importante que hayan mencionado el suicidio y los invito a que revisen las tasas de suicidio, son más altas en hombres. Las tasas de muertes violentas, más altas en hombres. La tasa de muertes al volante, de muertes por accidentes de tránsito, se dan más en hombres. Eso no es gratuito. O sea, toda esa violencia contenida, toda esa emoción contenida, lo que pasa es que después se convierte en violencia, ¿sí? Entonces, la violencia es algo que experimentamos también porque hay muchas cosas que no hemos resuelto, muchas cosas que nos están haciendo daño y que no logramos resolverlas. Entonces, ¿estoy justificando el ejercicio de la violencia contra las mujeres? No, pero estoy reconociendo que en los orígenes de esa violencia contra las mujeres, también nosotras tenemos responsabilidad, porque quienes crían a los hombres violentos contra las mujeres, muchas veces también somos mujeres, ¿cierto? Mujeres que educamos a hombres que no pueden llorar. Ay, es que usted llora como una niña. Ay, no, no llore que usted no es una niña, ¿sí? Y a mujeres que les enseñamos a que soporten violencia. Entonces, es que porque te quiero te aporrio. Es que el amor todo lo soporta, ¿sí?
ese tipo de cosas lo que hacen es fomentar cada vez más pues esa desigualdad entre los géneros y esa violencia entre los hombres y las mujeres, o esa violencia contra las mujeres. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos pensemos unas maneras alternativas de ser hombres y de ser mujeres en la sociedad, ¿sí? Y de eliminar como esas prohibiciones. Y entonces esto traerá unos beneficios tanto para los hombres como para las mujeres, ¿cierto? Porque si nosotros dejamos de pensar que los hombres son más fuertes que las mujeres, si dejamos de pensar que los hombres deben dominar a las mujeres, si dejamos de pensar que lo masculino es más importante que lo femenino, que las mujeres deben ser protegidas por los hombres, pues entonces vamos a generar también unas dinámicas más, más adecuadas para el desarrollo personal y para el desarrollo social en diferentes ámbitos, porque las mujeres también van a cuidar a hombres y los hombres van a cuidar a sus mujeres, eh, lo femenino y lo masculino va a tener un lugar importante en la sociedad, no va a estar como esa lucha de poder de la que nos hablaron hace un momento. Entonces, estos efectos del machismo, digamos que están en muchas escalas. Estos efectos del machismo están sobre la autoestima, ¿sí? De las personas, sobre su incapacidad de reconocer, expresar y manejar las emociones, específicamente hablando de los hombres, sobre todo en ellos, porque finalmente las mujeres tenemos muchos círculos de mujeres y como desde el machismo, nosotras somos las sensibles. Entonces, de alguna manera eso sí es algo que nos ha permitido ser muy libres en la expresión de nuestras emociones y sentimientos, ¿sí? Nosotras normalmente tenemos amigas a las que les contamos lo que sentimos. Cuando tenemos, no sé, estamos viviendo una situación que nos genera tristeza, nos genera dolor, normalmente lo exteriorizamos, tenemos la capacidad de verbalizar eso y en ese proceso, pues de esa catarsis, también resolver y sanar muchas cosas, ¿sí? Entonces, para nosotras, digamos que esa parte se facilita un poco más, pero para la mayoría de hombres no es así, porque es más difícil que un hombre le cuente a otro que se siente triste y que se ponga a llorar contándole su situación, ¿sí? Que se desahogue de esa manera. Entonces, es más difícil que eso pase. ¿Por qué? Porque viene la burla, porque viene los juicios. También en la sexualidad, por ejemplo, eso tiene sus efectos, el machismo. Entonces, la cosificación de las mujeres y el consumo de la pornografía, por ejemplo, en los hombres, que es más alto el consumo de pornografía que en las mujeres, también genera unos efectos, ¿cierto? Y es que, por ejemplo, la realidad es muy diferente a la ficción. La realidad es muy diferente a esos contenidos que normalmente se consumen en la pornografía. Y si ustedes ven, hay más productos para la disfunción eréctil y más productos dirigidos a los hombres para aumentar su libido y su potencia sexual que para las mujeres, precisamente porque de ellos de alguna manera se espera más de lo que es normal, ¿sí? Porque se espera un desempeño que está más allá de lo posible, ¿sí? Más allá de lo que es real, eh, porque pues está mediado por unos contenidos que no están aterrizados como a los cuerpos de las personas cotidianas, a los, digamos, al desempeño natural que puede tener una persona a nivel sexual. Entonces, el machismo genera muchos efectos. Un hombre tiene una carga muy grande también cuando va a tener una relación sexual con una mujer, ¿sí? Porque hay mucho que se espera ahí de esa persona y precisamente esas expectativas y demás también son las que hacen que a veces no pueda desempeñarse como se esperaría en esos escenarios. Entonces, que el machismo genera unos efectos sobre todos los escenarios de la vida. También el tema de la cultura del riesgo, y por eso les hablaba de las muertes violentas, de cómo las muertes violentas se dan más en los hombres
se dan más en los hombres. Entonces, por accidentes de tránsito, por peleas, producto del consumo de alcohol, etcétera. También afecciones en la salud mental, porque la represión de los sentimientos no es sana para nadie, ni para las mujeres ni para los hombres. Por eso es tan importante que nosotros tengamos un terapeuta, que vayamos al psicólogo o que participemos en círculos de amigos o de familia con la cual nosotros podamos sanar pues tantas cosas, exteriorizar lo que sentimos, lo que pensamos. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que se necesita, que es urgente la transición hacia unas nuevas formas de pensar la masculinidad. Y acá entonces es donde empezamos a hablar como de la equidad y de la igualdad y de cómo esto pues beneficia a todos. Entonces, hablar de nuevas masculinidades no es un tema que nos estemos inventando desde los movimientos feministas o que nos estemos inventando las mujeres para someter a los hombres, sino que es un tema que lo traemos acá para conversarlo porque es de beneficio para todos los seres humanos. Julie, Sí, Julie, qué pena. sí, Ya nos queda poco tiempo, entonces para que vayas concluyendo. Gracias. listo. Entonces, bueno, acá la conclusión es que el enemigo común es el machismo y que en ese sentido debemos ser críticos con nuestra propia historia, debemos permitir la ternura, la compasión y la empatía, debemos estar dispuestos a cuidar y también a ser cuidados, es decir, reconciliarnos con nuestra vulnerabilidad y renunciar a esa violencia que supone asociar la masculinidad con el poder. Y finalmente, pues la idea es que esta conversación la lleven a sus amigos y familia, que esto no se quede acá, siempre les digo lo mismo, esto va a tener un impacto siempre y cuando nosotros lo convirtamos en una realidad en nuestras acciones cotidianas y en nuestras conversaciones cotidianas. Entonces, esa sería como lo que quería aportarles y pues ya beneficios que va a tener para nosotros todo esto, beneficios van a estar dados en muchos aspectos, en el desarrollo de nuestra inteligencia emocional, en el desarrollo de relaciones positivas con mujeres y con hombres, en el caso de los hombres, en la reconciliación también con sus roles de paternidad, y en el de todos con nuestra autonomía y nuestro desarrollo sexual. Profe, Muchísimas yo gracias. no, muchísimas gracias a ustedes. Discúlpenme los inconvenientes de conectividad. Yo le había contado a la profe Gisette Paola que no estaba en Villavicencio, estoy en una zona rural, entonces es un poquito más difícil acá la conectividad, pero bueno, espero que hayan podido escuchar parte de lo que les quería compartir hoy. Muchísimas gracias, profe Julie, también al profe Wilmar Andrés por su intervención. Invito a nuestros dos ponentes a activar sus cámaras y micrófonos. Igualmente indico a nuestros asistentes que en el chat se encuentra el enlace para la evaluación del evento. Gisette Paola. Bueno, muy buenas noches para todos. Agradecer nuevamente a nuestros ponentes por todos los aportes teóricos, humanos y sociales que nos dieron durante todo este proceso y durante esta ponencia. Voy a iniciar con las preguntas que tenemos dentro del chat. La primera pregunta es para el profesor Wilmar Andrés Morales, el estudiante Alex. Va dirigida hacia él, entonces dice, cuando se habla de desplazamiento y asesinatos en el departamento del Meta, están nombrando a un expresidente. Mi pregunta es la siguiente, ¿tiene esta ponencia algo de política? Pues siempre una apuesta investigativa va a tener una perspectiva política si entendemos por política las relaciones de poder, el estudio de las relaciones de poder y la dominación. Toda pregunta por la dominación y el poder es política. Entonces, en ese sentido, toda mi ponencia es política. Estoy acá argumentando que justo cuando se da el primer gobierno de Álvaro Uribe, en la Orinoquía, concretamente en el departamento del Meta, según estadísticas oficiales,
se duplica y se triplica el desplazamiento forzado en el Meta. Eso contrasta con lo que se conoce, con lo que se define los gobiernos de Álvaro Uribe, que es la seguridad democrática. Entonces, si mi argumento es que para entender los procesos de transformación de las masculinidades, tenemos que entender el ámbito en el que se intersectan las transformaciones de las clases sociales, en este caso, las culturas campesinas, a través de las dinámicas del conflicto armado. Yo estoy visibilizando, estoy mostrando que en ese contexto de seguridad democrática, algunas personas no tuvieron seguridad democrática porque fueron objetos de desplazamiento forzado. Entonces sí, mi ponencia tiene un matiz político de principio a fin, claro. Y eso no lo hace ideología, y eso no la polariza, porque son argumentos políticos que se preguntan por el poder desde la argumentación y desde evidencias. ¿Sí ves? Entonces, sí es política. La respuesta es que sí. Sí, muchísimas gracias, profesor Wilmar. Esta pregunta va para la psicóloga Juliet. ¿Cuáles son los canales de ayuda que brinda el gobierno para el género masculino? Bueno, esa pregunta está como muy amplia porque no sé exactamente ayuda sobre qué, si es a víctimas de violencia o es en temas de empleabilidad o en temas de qué. Pero entonces, como para hacer una aclaración, quiero hacer una aclaración porque normalmente sale esta inquietud y cuando yo les hablo de la Secretaría de la Mujer siempre me preguntan, ¿y la Secretaría del Hombre? ¿Sí? Entonces, primero ya se está pensando en la Secretaría del Hombre, pero segundo, la Secretaría de la Mujer no se construye por capricho, sino que se construye porque hay una vulneración histórica hacia las mujeres, contra las mujeres, ¿sí? Y estos lineamientos y estas directrices y estas normas y sabiendo que ya es de baño, me imagino. Ah, Hurtado, por favor, ¿puede cerrar el micrófono? Gracias. Qué pena, Juliet. Sí. listo, qué pena, pensé que era yo de pronto. Entonces, estas normas, estas políticas que están orientadas a proteger a las mujeres víctimas y a darles otras oportunidades, no es por un motivo caprichoso, sino que responde a unas estadísticas que nos dicen que efectivamente las mujeres han sido históricamente más víctimas que los hombres, ¿sí? Ahora, si hay un hombre que está siendo víctima de violencia por parte de su pareja, también puede denunciarlo, también sigue siendo un delito, solo que en el marco de la ley 1257-2008, que es la que cobija la violencia contra la mujer, pues se establecen cuáles son las rutas para la atención a casos de violencia contra la mujer, ¿sí? Pero es por eso, no es por un motivo caprichoso, es porque históricamente hemos sido más vulnerables. Es como hablar de inclusión y entonces, si nosotros hablamos de inclusión tiene que ver con todas las personas, porque todos tenemos algún tipo de diversidad, ¿cierto? Todos tenemos unas capacidades diferentes, pero pues la inclusión prioriza y las políticas de inclusión priorizan a las personas con discapacidad, ¿sí? A las personas que son parte de una minoría, a las personas que tienen una diversidad. ¿Por qué? Porque son las que más lo requieren y esto tiene que ver también con la equidad, ¿sí? Una cosa es igualdad y otra cosa es equidad. Entonces, de pronto como para aclararle eso, porque normalmente siempre nos lo preguntan, ¿y la Secretaría del Hombre? Entonces creo que a eso iba orientada la pregunta del participante. Creería que sí. No, y lo hizo una mujer, lo hizo una estudiante. La pregunta es, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Ya acaba de decir nuestra coordinadora, ustedes tienen habilitado el micrófono, tienen habilitado ya la cámara si quieren levantar la mano para darles pie para que hagan algún tipo de pregunta. Profe Paola, una pregunta. ¿Puedo colocar el registro de asistencia de la Secretaría para que nos puedan compartir sus datos de asistencia? Ya le preguntamos a Diana Sofía. Diana Sofía. Sí, señora. Sí, puedes compartirlo en el chat y los muchas gracias. participantes pueden hacer Vale, el muchas registro. El registro.
Listo. Bueno, creo que no hay ninguna otra duda, entonces vamos como a concluir el tema. Teniendo en cuenta hoy, en nuestro octavo foro, ¿alguien tiene el micrófono abierto? No. Yo sí tengo una pregunta. Señora, dime. Respecto a lo que le preguntaban ahorita, de que si hay una secretaría al hombre, o sea, cuando hay maltrato hacia el hombre, ¿qué ley acobija al hombre? O sea, si hay una ley que acobija al hombre cuando lo maltratan, así como lo hay para la mujer. Hola. Él puede denunciar ante la comisaría de familia, o ante la fiscalía, puede poner su denuncia y pues igual ahí entrarán como en investigación para proceder con el, con el trámite legal. Pero sí, claro, ahí se hace la misma investigación que se hace en el caso de las mujeres. Lo que pasa es que en el caso de la Secretaría de la Mujer, de hecho, la Secretaría no hace parte de la ruta, sino que lo que hace es articular a las otras instituciones para que den una respuesta eficaz, porque si hay denuncias que se ponen diariamente por violencia contra la mujer, pero no es que no se pueda denunciar, prácticamente sería el mismo marco de referencia que se tendría en cuenta si hay una denuncia. Solo que se tipifica, no hay violencia contra el hombre, eso sí no estaría así tipificado por ahora, sino que eso entra en violencia intrafamiliar. Si el hombre pone la denuncia porque su pareja lo está vulnerando, entonces se pone como violencia intrafamiliar, mientras que en el caso de la mujer sí ya está tipificado como violencia contra la mujer desde la ley 1257. Muchas gracias, Juliet. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Estudiantes, si quieren pueden habilitar su micrófono, ir abriendo su micrófono y hacer la pregunta. Bueno, creo que no. Bueno, listo. Entonces, vamos a dar conclusión y cierre ya como tal a este octavo foro de responsabilidad, prácticas de responsabilidad social en esto, pues en la temática que estábamos realizando de nuevas masculinidades. Agradecer a cada uno por sus aportes, a cada uno ya lo hicieron de manera escrita, lo hicieron de manera pues verbal, a los ponentes, a nuestros compañeros, en donde la invitación es a empezar a romper todas estas cadenas que nosotros hemos venido generando, como ya hemos evidenciado dentro de todas estas ponencias a partir de unas creencias, ¿cierto? Que han venido a unas cadenas que hemos venido arrastrando a través de los tiempos. Entonces, la idea es que dentro de todos estos espacios que nosotros tenemos de conocimientos, espacios de reflexión, empecemos desde ya a empezar a romper esas cadenas. No es fácil, pero se puede empezar e iniciar el proceso, ¿sí? Como lo hemos dicho, la idea es que no solamente esta información quede entre nosotros, sino que se vuelva una réplica, ¿cierto? Que nosotros podamos compartir toda esta información con las personas más cercanas, ¿cierto? Con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, ¿cierto? Con nuestro entorno social para poder fortalecer y empoderarnos, ¿sí? No solamente como mujeres, sino como hombres, ¿sí? Quienes también, como lo hemos venido haciendo, pues mirando durante todo este proceso, han sido también muy oprimidos por la sociedad, ¿cierto? Por ese hombre ideal, por ese hombre esperado, por ese hombre que siempre nos han vendido. Ahorita en el chat estábamos hablando con los compañeros desde las películas de Disney, ¿sí? En donde a la mujer siempre se necesita que la rescaten, a la princesa, el hombre que tiene que tener mucho dinero, que tiene que tener tiene que ser súper guapo, tener unos estándares de calidad pues es extremadamente altos, ¿cierto? Y la mujer siempre súper frágil, inocente, tierna, vulnerable, ¿sí? Entonces desde ya empecemos a romper todos estos estereotipos, ¿cierto? Que nosotros mismos como sociedad hemos venido generando y creando. ¿Listo? Agradezco a todos ustedes pues su asistencia. Recordarles nuevamente llenar la asistencia tanto de nosotros, del link de prácticas de responsabilidad social, como el de la psicóloga Juliet, para que por favor pues igual lo diligenciemos y la evaluación del evento. ¿Listo? No sé si alguno de mis compañeros quiera o nuestra coordinadora quiera hacer algún aporte.
Muchas gracias, Paola. Darle el agradecimiento nuevamente a nuestros dos ponentes, a Wilmar Andrés y a Julie, que desde sus dos visiones y sus formaciones profesionales nos permiten ampliar aún mucho más el concepto de nuevas masculinidades y cómo se aborda desde la academia y desde las políticas públicas implementadas por el Estado colombiano. Son dos miradas válidas, necesarias para poder tener unas posturas más críticas y más centradas, que es el sentir y la razón del ser del Centro de Educación para el Desarrollo. Nuestra profesora Gisette Paula habló todo el tiempo de prácticas en responsabilidad social. Este es un foro derivado, sí, de la responsabilidad social, pero va mucho más allá de la práctica, es un complemento académico al proceso de práctica en responsabilidad social, pero desde también la formación de desarrollo social contemporáneo. Luz Dari Díaz levantó la mano, por favor ya deshabilite cámaras y micrófonos. Si tienes alguna pregunta, esperamos que nos la escribas en el chat para poderla aclarar en este momento. Manifiestan en el chat un invitado sin nombre, que no hay un link que nos sirve, desconozco cuál será el link. Si es el de registro de asistencia de Uniminuto, ya descargué el registro de ingresos y salidas de Teams, entonces no hay problema, no se deshabilitó precisamente el link de registros porque mencionaban que no podían ingresar, entonces solo se va a tener en cuenta el link de, el registro de ingresos y salidas de la plataforma Teams. Si usted es estudiante e ingresó a nuestro foro desde un correo personal, lastimosamente no va a quedar registrado su asistencia. En cuanto al enlace de evaluación, le pido a los compañeros que me apoyen reenviando nuevamente el enlace de la evaluación, y mencionan, Julie, que el enlace de la Secretaría de la Mujer no abre. Entonces, eso es bastante extraño porque el enlace es público y no hay ningún tipo de restricción. Igual, debe ser también por la forma como te conectaste al evento, que genera algún tipo de interferencia. Muchísimas gracias a todos, gracias por participar. Espero que este espacio, como lo dijimos en un inicio, sirva para fortalecer sus conocimientos y su postura social frente a las dinámicas y problemáticas de nuestro entorno. Mil gracias desde el Centro de Educación para el Desarrollo. Un fuerte abrazo. Invitación. Hasta luego.